Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar con el estudio de las leyes de la termodinámica. En este video vamos a estudiar a la ley cero. La ley cero de la termodinámica es una de las más importantes y esta ley define a lo que conocemos como el equilibrio térmico entre tres cuerpos. Esto lo observamos mediante este esquema. Si un cuerpo A se encuentra en equilibrio térmico con un cuerpo B, es decir, el hecho de que estén en equilibrio térmico significa que están a la misma temperatura. Ahora, y a su vez, el cuerpo B se encuentra en equilibrio térmico con otro cuerpo, que sería el cuerpo C, entonces podemos afirmar que los tres cuerpos se encuentran en equilibrio térmico y que en consecuencia la temperatura de los tres es la misma. Por lo tanto, si la temperatura es la misma, no existe una transferencia neta de calor entre estos tres cuerpos. Esto es lo que establece la ley cero de la termodinámica. Vamos a aprovechar aquí también para recordar las formas de transferencia del calor. En este dibujo podemos observar las tres formas en las cuales el calor se puede transmitir. Una de ellas es por conducción. Se presenta el mecanismo por conducción cuando el calor se transmite a través de cuerpos sólidos, como por ejemplo el mango de este recipiente que está formado por un metal. Y recuerda que el calor siempre fluye de donde está la mayor temperatura hacia donde se encuentra la menor temperatura. Entonces, esta forma de transmisión del calor se da a través de una agitación molecular. Cuando la temperatura del extremo caliente aumenta, los átomos que forman a este metal vibran más, y este movimiento provoca colisiones con el resto de los átomos que también se van moviendo, y de esta manera el calor se va transmitiendo hacia el otro extremo. Por otra parte tenemos la convección. La convección se presenta en líquidos o en gases. Entonces, aquí en el ejemplo vemos que se está calentando agua. La fuente de calor se encuentra en la parte de abajo. Entonces, cuando las capas de agua caliente que están abajo, al recibir el calor proveniente de la fuente, se hacen más ligeras y estas capas de agua comienzan a subir. Entonces, cuando las capas de agua caliente suben, al mismo tiempo las capas de aire frío descienden y se calientan, y éstas vuelven a subir y se establece un movimiento al cual le llamamos corrientes convectivas. También aquí observamos otra forma de transmisión del calor que se llama radiación. Esta forma se presenta debido a la luz. Por ejemplo, observamos que esta parrilla se torna al rojo vivo debido a la luz que está transmitiendo, y esta luz, formada principalmente por radiaciones infrarrojas, está transmitiendo también el calor. Eso es lo que pasa cuando nos asoleamos en la playa. Los rayos que recibimos del sol también están transmitiendo este calor, y a esta forma se le llama radiación. Una de las propiedades más importantes relacionadas con el calor y con la temperatura es el llamado calor específico. Al calor específico lo podemos definir así: es la cantidad de calor que se debe suministrar a una unidad de masa de una sustancia para incrementar la temperatura en una unidad, es decir, ya sea en un grado centígrado, en un grado Fahrenheit, en un Kelvin, etc. El calor específico se puede calcular mediante esta fórmula. El calor específico es igual al calor suministrado al cuerpo, también puede ser calor liberado desde el cuerpo, dividido entre la masa y multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, C representa el calor específico, el cual lo vamos a medir comúnmente en calorías sobre gramo por grado centígrado. Esta es una propiedad del material. Cada material tiene un determinado valor de calor específico. Entonces, como ya mencioné, la Q mayúscula está representando al calor suministrado al cuerpo o bien liberado por este cuando se está enfriando, y lo vamos a medir en calorías.
M es la masa de la sustancia o del cuerpo al cual lo vamos a medir en gramos, mientras que TI representa la temperatura inicial, que vamos a medir comúnmente en grados centígrados, lo mismo que la temperatura final. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula para la resolución de problemas. Entonces, como ejemplo 1, ¿cuánto calor se debe suministrar a 200 gramos de agua para incrementar su temperatura de 20 grados centígrados a 35 grados centígrados? Esto considerando que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Bien, este dato del calor específico lo puedes considerar como una constante. Es decir, si se te presenta otro problema en donde tienes que calcular el calor, pero no te dan el valor del calor específico del agua, pues bueno, lo vas a considerar como 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Bien, primero vamos a identificar cuáles son los datos que nos están proporcionando. En primer lugar, tenemos la masa de la sustancia, que es de 200 gramos. También nos dan la temperatura inicial del agua, que es de 20 grados centígrados, y también la temperatura final, que es de 35 grados centígrados. Tenemos, por supuesto, el calor específico de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Tenemos que calcular el calor que se debe de suministrar. Entonces, a partir de la fórmula del calor específico, tenemos que despejar el calor Q. Es muy sencillo de hacerlo. Simplemente la masa por la temperatura final menos temperatura inicial, que están aquí abajo dividiendo, se van a pasar de este lado y pasarían multiplicando. Así que el calor Q que estamos buscando es igual a la masa por el calor específico multiplicado por la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos temperatura inicial. Bien, pues ahora vamos a sustituir los datos. La masa es de 200 gramos, el calor específico es de 1, por la temperatura final, que es 35 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que es 20 grados centígrados. Primero vamos a hacer la resta, que está entre paréntesis, así que 35 menos 20 da 15 grados centígrados. También podemos multiplicar la masa por el calor específico. 200 por 1 da 200 y en este caso las unidades de gramos se eliminan. Nos quedan calorías sobre grado centígrado. Ahora vamos a multiplicar 200 por 15. Podemos multiplicar simplemente 15 por 2, que esto da 30, y agregamos los dos ceros del 200. Los grados centígrados se eliminan y ya nos quedan las unidades del calor, calorías. Entonces, debemos de suministrar 3000 calorías de energía calorífica a 200 gramos de agua para incrementar su temperatura de 20 a 35 grados centígrados. Pues bueno, este ejercicio fue muy sencillo, ¿no crees? Veamos un segundo ejemplo. Un pistón está formado por una aleación de cobre y estaño. Si contiene 200 gramos el primero, es decir, 200 gramos de cobre, y 280 gramos del segundo, o sea, 280 gramos de estaño. Mientras que la temperatura de la pieza se incrementa en 30 grados centígrados, ¿cuánto calor se le suministró? Ojo con los datos que nos están dando. Nos proporcionan el incremento de temperatura, es decir, no nos están diciendo cuál es la temperatura inicial y cuál es la temperatura final, sino que simplemente nos están dando ya directamente la diferencia de temperaturas o el incremento de temperaturas, que es de 30 grados centígrados. Entonces, tenemos los siguientes datos. Tenemos la masa 1, que se refiere al cobre de 200 gramos. Tenemos la masa 2, que es de 280 gramos. Y la diferencia de temperaturas. La temperatura final menos la temperatura inicial es de 30 grados centígrados. Ahora, en el problema no nos proporcionan los valores de calor específico. Sin embargo, esos datos de calor específico se pueden obtener desde tablas. Y bueno, aquí te las coloco. El calor específico del cobre es de 0.092 calorías sobre gramo por grado centígrado.
y para el calor específico del estaño es de 0.055 calorías sobre gramo por grado centígrado. Si este problema se te plantea en el examen de admisión, entonces estos datos sí te los deben de proporcionar para que puedas realizar los cálculos. Así que vamos a ver cómo podemos calcular esta energía que nos están pidiendo. Bien, el calor total que le tenemos que suministrar pues sería la suma del calor que se le suministra al cobre y el calor que se le suministra al estaño. Es decir, masa del cobre por calor específico del cobre por el incremento de temperaturas, más la masa del estaño por el calor específico del estaño por la diferencia de temperaturas. Como la diferencia de temperaturas es el mismo para ambos materiales, podemos factorizarlo así. Es decir, simplemente masa del cobre por calor específico del cobre más masa del estaño por calor específico del estaño, y el resultado de todo esto lo vamos a multiplicar por el incremento de temperaturas. Bien, así que continuamos con la solución de este problema. Vamos a sustituir los datos. Tenemos en primer lugar la masa del cobre, que son 200 gramos, por el calor específico del cobre, que es de 0.092 calorías sobre gramo por grado centígrado, más la masa del estaño, que es de 280 gramos, por el calor específico del estaño, que es de 0.055 calorías sobre gramo por grado centígrado, y a todo esto lo vamos a multiplicar por el incremento de temperaturas, que es de 30 grados centígrados. Así que al multiplicar 200 por 0.092 se obtiene 18.4. Y 280 por 0.055 obtenemos 15.4. Ahora, primero vamos a realizar la suma de lo que tenemos entre este paréntesis, así que 18.4 más 15.4 obtenemos 33.8 calorías sobre grado centígrado. Ahora multiplicamos por el incremento de temperatura, 30 grados centígrados, los grados centígrados se eliminan y 33.8 por 30 da 1014 calorías. Entonces, el calor total que recibe este pistón, que está formado por dos materiales, es de 1014 calorías. Ahora, otra de las aplicaciones del calor específico es en el llamado equilibrio térmico, que ya hablamos de él en un video anterior cuando mencionamos la ley cero de la termodinámica. En este caso lo vamos a aplicar a problemas de este tipo, en donde al mezclar dos sustancias que se encuentran con distinta temperatura, pues el material o la porción con mayor temperatura va a ceder calor al material o porción con menor temperatura, y este sistema va a alcanzar una temperatura de equilibrio, es decir, la misma temperatura ya que estén mezclados. En estos dibujos que tenemos aquí abajo, consideramos que en ambos recipientes hay agua. En el primer recipiente tenemos 2 kilogramos de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. En el segundo recipiente también hay 2 kilogramos de agua, pero su temperatura es de 40 grados centígrados. Entonces, si a los dos recipientes mezclamos su contenido, digamos que vaciamos el contenido del primer recipiente al segundo, pues bueno, lo que vamos a provocar es que cuando el agua de los dos recipientes se mezcle, también se va a ceder calor por un lado y se va a aceptar calor por el otro, hasta que se alcanza una temperatura intermedia. Debido a que en este caso la cantidad de agua en ambos recipientes es la misma, entonces la temperatura de equilibrio pues va a encontrarse a la mitad entre la temperatura del cuerpo frío y la temperatura del cuerpo caliente. Entonces podemos decir que la temperatura de equilibrio es de 30 grados centígrados. Sin embargo, si mezclamos dos materiales diferentes, o aunque se trate de la misma sustancia que estamos mezclando, pero con distintas masas, no podemos estimar la temperatura de equilibrio de una manera más sencilla, sino que tendremos que recurrir a las fórmulas del calor específico.
Bien, vamos a ver un ejemplo que involucra el cálculo de la temperatura de equilibrio. Tenemos esto. Se mezclan 2 kilogramos de agua a 20 grados centígrados con 4 kilogramos de agua a 30 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Considera que el calor específico es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Bien, estos son los datos que tenemos. Tenemos una masa 1 de 2 kilogramos, que esto es equivalente a 2000 gramos, y se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados. La masa 2 es de 4 kilogramos, equivalente a 4000 gramos, y la temperatura 2 es de 30 grados centígrados. Como estamos hablando de agua, en ambos casos, el calor específico es el mismo, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, y necesitamos la temperatura de equilibrio. Por cierto, aquí una aclaración. En algunos casos, en algunos problemas, en lugar de darnos kilogramos, nos dan litros. Pero hay que recordar que se supone que la densidad del agua es de 1 kilogramo sobre litro. O sea, si nos dijeran 2 litros de agua, esto sería equivalente a 2 kilogramos. Si nos dijeran 4 litros de agua, esto sería equivalente también a 4 kilogramos. Entonces, para encontrar la temperatura de equilibrio, consideramos que la transferencia neta de calor entre las dos porciones de agua es cero, ya que la parte caliente cede calor a la parte fría gana el calor perdido por la parte caliente, entonces la suma neta de ambos calores de Q1 más Q2 debe ser igual a cero. Entonces la fórmula sería la masa 1 por calor específico por temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio es la temperatura final menos la temperatura 1, más la masa 2 por el calor específico por la temperatura de equilibrio menos la temperatura 2 debe de ser igual a 0. Bien, pues vamos a sustituir los datos. Entonces, la masa 1 es de 2 kilogramos, equivalente a 2000 gramos, por el calor específico 1, que es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de esta porción de sustancia, que son 20 grados centígrados, más la masa 2, que son 4000 gramos, por el calor específico, que sigue siendo de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de la segunda porción, que es de 30 grados centígrados. Esto debe de ser igual a 0. Pues ahora vamos a realizar las operaciones. Así que 2000 por 1, pues queda 2000, se eliminan los gramos, nos quedan calorías sobre grado centígrado. Esta parte se mantiene igual. Aquí 4000 por 1 queda 4000, también eliminamos los gramos, nos queda calorías sobre grado centígrado por la misma diferencia de temperaturas. Bien, ahora 2000 por TE es 2000 TE. 2000 por 20 da 40.000. En este caso los grados centígrados ya se eliminan y nos quedan calorías. Luego 4000 por TE es 4000 TE y 4000 por menos 30 quedan 120.000 calorías. Se eliminan también los grados centígrados y esto debe ser igual a 0. Entonces, ahora tenemos que despejar la temperatura de equilibrio, pero también podemos reducir términos semejantes. Así que vamos a sumar 2000 TE más 4000 TE, esto nos quedan 6000 TE, y menos 40.000 menos 120.000 nos quedan menos 160.000 calorías. Entonces, menos 160.000 que está restando, lo pasamos al otro lado, pasa sumando 160.000 calorías, y luego 6.000 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Al realizar la división podemos eliminar 3 ceros de arriba con 3 ceros de abajo. Se van a eliminar las calorías y nos van a quedar grados centígrados. Y entonces esta división simplificada, después de eliminar los últimos 3 ceros, nos queda como 160 entre 6. Y 160 entre 6 da 26.67 grados centígrados. Esta es la temperatura de equilibrio
que se alcanza al mezclar estas dos porciones de agua. Bien, vamos con un segundo ejemplo. Se deja caer un bloque de hierro de 6 kilogramos a 30 grados centígrados en 4 litros de agua a 80 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio del sistema? Considera que el calor específico del hierro es de 0.11 calorías sobre gramo por grado centígrado y que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Bien, en este caso observamos que es el agua el que tiene la mayor temperatura, 80 grados centígrados, mientras que el hierro está a menor temperatura, 30 grados centígrados. Entonces lo que va a ocurrir es que el agua le va a ceder calor al hierro. Entonces la temperatura de equilibrio va a ser menor a 80 grados centígrados, pero mayor a 30 grados centígrados. La temperatura de equilibrio tiene que encontrarse entre los dos. Bien, estos son los datos que se nos proporcionan en el problema. Recuerda que los kilogramos los pasamos a gramos multiplicándolos por 1000. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula que en el ejemplo anterior. Ya realizando la sustitución, la masa del hierro es de 6000 gramos, se multiplica por el calor específico del hierro, que es de 0.11 calorías sobre gramo por grado centígrado, por la temperatura de equilibrio menos 30 grados centígrados. Ahora, 30 grados centígrados, recuerda que es la temperatura inicial del hierro, más la masa del agua, que son 4000 gramos, recuerda lo que mencioné, debido a que la densidad del agua se considera como 1 kilogramo por litro, 4 litros equivalen a 4 kilogramos y esto es 4000 gramos. El calor específico es el mismo que ya hemos manejado para el agua, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, que es de 80 grados centígrados. Entonces, realizando las multiplicaciones, 6000 por 0.11 obtenemos 660 calorías sobre grado centígrado. Y 4000 por 1, pues nos queda 4000 calorías sobre grado centígrado por las correspondientes diferencias de temperatura. Muy bien, ahora continuando con la solución, multiplicamos 660 por T, queda 660 T. 660 por menos 30 da menos 19.800. 4000 por T es 4000 T y 4000 por menos 80 quedan menos 320.000 calorías. Vamos a reducir los términos semejantes. 660 TE más 4000 TE quedan 4660 TE menos 19.800 menos 320.000 calorías quedan menos 339.800 calorías. Esto que está restando lo pasamos el otro lado sumando y nos quedan que 4660 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio es igual a 339.800 calorías. Así que finalmente 4660 se pasa dividiendo, con esto se eliminan las calorías y podemos eliminar el último cero de arriba con el último cero de abajo y nos queda 33.980 entre 466 y el resultado de esta división es de 72.92 grados centígrados. Esta es la temperatura de equilibrio que alcanza este sistema. Bien, así que en estos últimos ejemplos del equilibrio térmico vimos que hay que realizar varias operaciones, hay que realizar un despeje, pero pues es realmente sencillo de resolver. Recuerda que si necesitas ver esto con mayor detenimiento, puedes repetir el video las veces que lo necesites y espero que te haya servido muchísimo, así que te invito a regalarme un like y a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.